Importantísima poder arrancar un proceso de paz con la otra guerrilla tradicional de Colombia de muchos años, el Ejército de Liberación Nacional. Quiero saludar al doctor Frank Pearl. Él es otro de esos colombianos que podrían perfectamente estar en la empresa privada, podrían estar dedicados a sus asuntos particulares, viviendo sin tantas presiones una vida familiar, común y corriente, pero desde que conocemos al doctor Pearl, su obsesión ha sido el tema de la paz, de la reconciliación, viajar por toda nuestra geografía, buscar los contactos, los emisarios, y van y vuelven, y rechazan y aceptan, y son personas con una formación como la de un misionero que tiene que llegar a su objetivo, buscar el escenario para la paz. Él y otros colombianos lo han logrado. Se han dado las condiciones para arrancar el proceso de paz con el ELN, naturalmente con el condicionamiento de las liberaciones de secuestrados que ya se están dando. Doctor Frank Pearl, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Julio, muy buenos días para todos y muchas gracias por esa introducción tan generosa. Doctor Pearl, al final Marisabel decía, bueno, y ahora arranca otro proceso y los ciclos y entran y salen y volvemos, y ¿qué va a pasar cuando se estrellen en temas con las FARC? Yo le voy a hacer una pregunta que me imagino que usted la debe tener muy clara, porque es la pregunta que se hace una cantidad de gente que está oyendo en este momento la radio. Es, oiga, pero estamos ante dos organizaciones que tenían el mismo propósito y que han aceptado un proceso de paz porque no lograron tomarse el poder por las armas. Tienen filosofías distintas, tienen jefes distintos, tienen orígenes distintos, pero al final son lo mismo, las FARC y el ELN. ¿Por qué no se puede aplicar, y así nos ahorraríamos una cantidad de tiempo, con sus defectos y dificultades, comenzar ya con lo que ya hicimos con las FARC? Doctor Frank, ¿es imposible aplicar el acuerdo de paz con las FARC, al menos con esa base, comenzar a hacer uno con el ELN, o hay que arrancar de ceros? No hay que arrancar de cero, pero hay que tener en cuenta que las FARC y el ELN son organizaciones distintas. Son distintas en su ideología, son distintas en su estructura. Por ejemplo, las FARC son un ejército y el poder de las FARC estaba en el número de personas armadas. El ELN es una organización mucho más miliciana. Su estrategia ha sido ser invisibles. Son distintas en la manera en que toman las decisiones. Las FARC tienen comando y control y reciben órdenes desde arriba. En el ELN las decisiones se toman por consensos y a veces por unanimidad. Y son diferentes en la manera en que se relacionan con las comunidades. Entonces, pretender hacer un acuerdo idéntico o una misma agenda para dos organizaciones tan distintas sería un error. Nosotros tomamos lo que hemos aprendido del proceso con las FARC, pero incluimos el punto de la agenda, un punto que tiene que ver con el ELN, que es la participación de la sociedad. Eso quiere decir que el primer punto va a definir cómo los movimientos, organizaciones sociales, empresariales y cívicas pueden generar unas propuestas concretas para alimentar esa agenda de conversaciones que tiene muchísimo que ver con la agenda de las FARC. Por ejemplo, el tema de víctimas tiene los mismos principios. El punto del fin del conflicto tiene el mismo contenido. El punto de democracia para la paz es el mismo punto político y de participación ciudadana de las FARC. Y la agenda del ELN tiene un punto muy importante, que es el punto de funcionamiento, el punto 3C, y que dice que se establecerán mecanismos de coordinación y sincronía con la agenda de La Habana, es decir, con el acuerdo con las FARC. Coordinación quiere decir coordinación temática y sincronía quiere decir en la implementación. Y el ELN tiene claro que en los temas que tienen un solo marco jurídico y un solo marco institucional, el gobierno no va a reabrir los puntos ni va a repetir un trabajo que ya se ha hecho. Es posible que haya algunos ajustes menores, pero no vamos a volver a empezar de cero.
Cuando uno los escucha a ustedes, ayer se veía el anuncio de la instalación de la mesa el próximo 27 de octubre con el ELN, y oye los puntos, doctor Pearl, parecen muy etéreos y no se sabe qué es lo concreto que hay de eso que se va a negociar específicamente. Y sobre todo sobre el tema de la participación ciudadana. ¿Cómo va a ser esa coordinación de la participación ciudadana para que esa negociación no se tome tantos años y sea más bien rápida? Sí, esa es la clave. Es decir, la clave de este proceso es que ese punto de participación ciudadana pueda definir rápidamente los mecanismos de participación, pero la agenda es mucho más concreta de lo que parece por su redacción. Por ejemplo, el punto de participación, que son unos mecanismos para recibir iniciativas y propuestas. ¿Sobre qué? Únicamente sobre los puntos que están en la agenda. Y tiene que ser incluyente, etcétera. ¿Eso concretamente en qué termina? En el punto 3, que se llama transformaciones. ¿Y qué son las transformaciones? Las transformaciones son planes y programas, con unos objetivos muy específicos, para reducir la pobreza, para reducir la exclusión social, para luchar contra la corrupción y para eliminar la degradación ambiental, buscando la equidad. Esos son los mismos principios de los planes de desarrollo con enfoque territorial del punto 1 de La Habana. Y también hay unos planes alternativos que buscan, digamos, que la gente que está, las personas que están en actividades ilegales o criminales, hagan un tránsito hacia la legalidad. Entonces, dentro de la redacción de la agenda, que yo entiendo que tiene un lenguaje que puede parecer etéreo, realmente hay un plan muy concreto de poder ensamblar lo que se hará con el ELN dentro del marco general de un solo fin del conflicto. Señor Pérez, las Naciones Unidas están haciendo un acompañamiento extenso y están pendientes de lo que suceda al interior de Colombia para ver si extienden su presencia para la desmovilización de las FARC. ¿Ustedes esperan que las Naciones Unidas se vuelquen también hacia el proceso con el ELN y hagan un acompañamiento similar? Es muy prematuro hablar sobre eso, porque hasta ahora, a partir del 3 de noviembre, se va a comenzar a desarrollar la agenda, pero más adelante pues hay un punto de la agenda que es muy similar al punto de las FARC, que es el punto de implementación, que tiene unos planes de implementación que tiene que ver con programas, con presupuesto, con garantías y con un acompañamiento. En ese momento se definirá si utilizaremos los mismos mecanismos o le hacemos algunos cambios, pero nuevamente aquí hay que aprovechar lo que ya se ha hecho. No podemos duplicar cosas que son innecesarias, y si esos mecanismos están funcionando, pues lo lógico es que se utilicen los mismos mecanismos. Ha dicho el gobierno que espera que en esta negociación no dure años sino meses, contrario a lo que pasó con la guerrilla de las FARC. ¿Considera que es posible que se logre un acuerdo definitivo antes de un año? Pues esa sí es la pregunta del millón. Yo no me atrevo a poner unas fechas porque está comprobado que poner fechas es como es mal agüero, además. Y es impredecible, pero aquí lo que dice la agenda es que las delegaciones van a trabajar con toda la celeridad posible. Pero yo creo que el momento político no da para un proceso muy largo. Esto tiene que hacerse muy rápido para que salga bien, porque simplemente los tiempos no dan. Y yo creo que tenemos los elementos suficientes para poder hacer un proceso con sustancia, que atienda los intereses de ambas partes, que resuelva los problemas de unas regiones que tienen hoy un conflicto que es brutal, pero tenemos un tiempo limitado para hacerlo, eso es claro. Doctor Pearl, hablemos de los secuestrados, porque se dice y quedó definido que de aquí al 27 se liberarán los dos secuestrados que siguen en manos de la guerrilla del ELN. Sin embargo, a mí la cifra no me cuadra, me parecen muy poquitos, sobre todo para el registro que se tiene de denuncias de secuestros por parte de ese grupo al margen de la ley. ¿A ustedes quién les garantizó, quién les dio esa cifra de que son dos los secuestrados que quedan en manos del ELN? No, eso sí es una pregunta muy importante porque, mire, el tema de los secuestrados es un tema muy complejo. Y si a mí me preguntaran si son únicamente dos los secuestrados que hay en manos del ELN, yo diría, pues claro que no. ¿Qué es lo que pasa? Que las listas no concuerdan. Entonces lo que nosotros hicimos fue tomar lo mejor con la información que tenemos para poder avanzar también en este tema, que es un tema humanitario, porque el drama de esas familias es horrible. Claro, pero las listas no concuerdan, perdóneme, doctor Pearl. ¿Ustedes cuántos tienen? Van a devolver los dos que están en las listas del gobierno
y que según la información que las personas que estaban en la mesa tienen, ellos tienen. Sí. Pero hay otras personas cuyas familias dicen que están en poder del ELN. Y esos casos no se pudieron resolver en este tiempo. Ajá. Porque pero esos cuántos son, doctor sí. Pero ¿cuántos son? ¿Cuántos son los que no están en las listas de gobierno y ELN y que sí reclaman a esa guerrilla el tener a sus familiares secuestrados? Nosotros tenemos información de otra persona, pero yo estoy seguro que van a salir más casos, porque es que el ELN ha secuestrado a gente durante décadas. Entonces aquí lo que hay es una oportunidad para aclarar esos casos trabajando de una manera permanente y con acompañamiento, por ejemplo, de la Iglesia Católica o del Comité Internacional de la Cruz Roja, para ponerle una lupa a esos casos que hoy las familias reclaman y sobre los cuales no hay claridad. Y ese es el compromiso, y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, doctor Pearl, si frente a lo que se han comprometido los integrantes de la guerrilla del ELN de liberar a estos secuestrados que coinciden con los que tiene en la lista el gobierno nacional, si no se cumple con ese compromiso antes del 27 de octubre, ¿quiere decir que ustedes no se sientan? Antes del 3. ¿Cumple por parte del ELN? El compromiso es que los liberan antes del 3, creo que hay una liberación antes del 27, y el resto de casos que se vayan aclarando tienen que ser liberaciones que se dan durante el inicio de la fase pública. Entonces, claro, tienen que liberarlos para que la mesa arranque a funcionar el 3, eso es clarísimo. Y yo creo que en las próximas horas vamos a ver la siguiente liberación. Pues ojalá. Doctor Pearl, en la hoja de ruta de las FARC, pues participaron muchas personas hasta el momento en que se oficializa. A partir de ese momento, muchas de esas personas continúan asesorando, pero se hacen a un lado y viene el equipo de negociadores. ¿Quién va a ser el jefe de negociación con el ELN? El presidente va a definir los próximos días el equipo que va a adelantar la fase pública. En esta fase exploratoria estuvimos el general Eduardo Herrera, Jaime Avendaño, en los últimos 6 meses José Noé Ríos y yo. Y este tema de los secuestrados lo resolvió ese mismo equipo, pero con Mauricio Rodríguez, porque yo estaba dedicado al tema La Habana. ¿Qué equipo va a continuar a partir del 27 y del 3 de noviembre? Eso es una decisión del presidente de la República. Don Fran, le quiero hacer una pregunta de las FARC. Usted ha guardado la mayor discreción, pero usted hace parte también de ese grupo exploratorio con las FARC. Con las FARC y no sé con cuántas otras operaciones secretas en las que usted discretamente participa buscando la reconciliación de los colombianos. A la luz de las cosas como están hoy, pues él no ganó y él no está presentando unos puntos para modificar el acuerdo que fue rechazado en el plebiscito. Pero hay una insistencia en el desmonte del Tribunal Especial de Justicia. ¿Usted cree que las FARC, por lo que usted conoce, aceptarían modificar ese Tribunal Especial de Justicia que solo fuera para ellos y no para la totalidad de los del conflicto? Nosotros estamos en unas conversaciones con los representantes de quienes votaron por el no, y creo que es muy importante que los escuchemos a profundidad, que recojamos sus propuestas y que tratemos de mejorar el trabajo que se hizo hasta ahora para que además represente a más colombianos. Pero a mí me parece, Julio, que trasladar estas conversaciones a los medios de comunicación puede tener un impacto negativo para que el resultado salga bien. Yo creo que el trabajo nuestro en este momento es recoger, decantar, escuchar, y lo que sí es claro es que cualquier cosa que hagamos tiene que tener en cuenta las FARC, porque son nuestra contraparte. Yo no me quiero anticipar, porque dentro de las propuestas hay todo tipo de propuestas, pero uno lo que ve también es que hay un conjunto de observaciones que se deben a que no hubo suficiente claridad por parte nuestra en explicar los acuerdos. Hay unos puntos que sí son unos puntos de fondo y hay otros puntos que se podrían resolver a través de mecanismos, mecanismos jurídicos o mecanismos procedimentales nuevos que han surgido de las personas que hacen parte de estos grupos con quienes estamos hablando. Se habló del Centro Democrático, el expresidente Pastrana, Marta Lucía Ramírez, etcétera. Yo, en resumen, te digo lo siguiente: no nos anticipemos, continuemos haciendo el trabajo, documentemos las propuestas y miremos a ver hasta dónde podemos llegar. Esa es nuestra tarea.
hay que mirar hasta dónde podemos llegar porque los colombianos están esperando una solución buena y pronta. Sobre el expresidente Pastrana, que usted lo menciona, doctor Pearl, ella ayer, después de una reunión con el Consejo Gremial, pues envió una carta en la cual señala que los primeros enemigos para lograr la paz son del gobierno, haciendo referencia a que están poniéndole muchas trabas a las propuestas que están surgiendo desde las distintas orillas del no. ¿Usted qué opina de esa impresión del expresidente Pastrana? Yo tuve una reunión con el expresidente Pastrana y Camilo Gómez la semana pasada, estuve con Luis Carlos Villegas, la reunión fue una reunión muy buena, almorzamos en su oficina, nos resumieron las preocupaciones que tienen, estamos trabajando, ellos conformaron un equipo que está decantando las propuestas y vamos a seguir trabajando. El presidente Pastrana tiene todo el derecho a decir lo que quiera en los medios de comunicación y el compromiso nuestro es escucharlos y mirar si hay un acuerdo posible porque los colombianos están esperando. Independientemente de lo que nuestro expresidente Pastrana diga, nosotros vamos a continuar haciendo esa tarea, es la orden que nos ha dado el presidente y es el deber que tenemos como colombianos, escuchar a quienes votaron por el no para mirar cómo podemos incorporar algunas de esas propuestas, las que sean viables, las que sean realistas, las que sean factibles. Entonces, las declaraciones del expresidente Pastrana no cambian para nada el compromiso que nosotros tenemos de buscar una buena solución. A mí me parece, Julio, que estamos frente a un negociador en toda la extensión de la palabra. Contesta como debe contestar un negociador. No cae en las trampas de las preguntas que le puedan crear un mal ambiente a una posibilidad que por más fea, gris, negra que se vea, le puede hacer daño. Entonces él le da una oportunidad a todo. Esa es su profesión. El tipo está experimentado para esa vaina. Sí. Yo creo que puede poner en las tarjetas eso, sí, negociador de procesos de paz. Sí, o conciliador. Sí, cualquier problema. Conciliador. Sí, no, en estas situaciones también hay emociones muy fuertes. Y si uno echa por la borda una oportunidad de estas porque alguien hizo una declaración que no gusta, pues aquí todos estamos perdiendo. Entonces hay que calmarse, hay que contar hasta 10, nunca tomar nada personal y pensar en los ciudadanos. Y yo creo que esa es nuestra tarea. Y así la entendemos. Doctor Frank Pearl, negociador, reconciliador de los colombianos. Gracias por atendernos y ojalá que este buque pueda llegar a buen puerto con el ELN. Ha sido usted muy amable. No, muchas gracias y muy buenos días para Julio y para Alberto y toda la mesa.